El Ministerio Público designó un fiscal con dedicación exclusiva para dirigir la investigación por la muerte de un sargento de carabineros baleado ayer en Cuyipulli. Para hablar del tema y este nuevo hecho de violencia que enluta la Araucanía, nos acompaña el coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar. Coordinador, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Andrés. Me encuentro aquí efectivamente en la Araucanía y muy preocupado, muy ocupado, ¿cierto?, con lo que está ocurriendo y lo que ocurrió el día de ayer. Sí, estaba revisando, coordinador, las palabras del fiscal Carlos Bustos, que lleva a cargo la investigación. Dice, no existen antecedentes para vincular a los 3 detenidos con la muerte del carabinero en Cuyipulli. ¿Qué antecedentes maneja usted en estos últimos minutos? Andrés, lo primero, lamentar, ¿cierto?, la muerte del sargento Benavides. Cuando se atenta contra un carabinero, se atenta contra el alma de Chile, y más en virtud de una emboscada, ¿cierto?, de un asesinato, un ataque terrorista absolutamente condenable y grave, ¿cierto?, que afectó a él y, por cierto, a su señora y sus 3 hijos. Y desde esa perspectiva, condenarlo absolutamente, y por eso, como gobierno, con el ministro del Interior hemos realizado una serie de acciones ya desde temprano, juntarse con la familia respectiva, no solo con las familias, sino que además, ¿cierto?, acciones concretas para ir y perseguir a los responsables. Estuvimos con el fiscal regional Garrido, recientemente nombrado, y también con el fiscal que está a cargo de la causa, y efectivamente hay 3 detenidos, y esos 3 detenidos hoy día se hicieron las audiencias de control de detención, y uno de ellos, ¿cierto?, se pidió la ampliación de la detención hasta mañana, ¿cierto?, para efectos de ver distintas aristas que pudieran vincularlo directo e indirectamente, ¿cierto?, con los hechos ocurridos con el asesinato del sargento Benavides. Sí, pero hasta el momento, por lo menos por lo que uno recoge de las declaraciones del fiscal Bustos, no hay antecedentes que los relacionen a ninguna de estas 3 personas con el hecho. Acá hay una cosa, un Sí. hecho objetivo. Acá el modo operandi de estos delincuentes, de estos terroristas, ¿cierto?, es realizar una emboscada a través de los cortes de ruta, y estos cortes de ruta, ¿cierto?, hay personas que están involucradas en estos cortes de ruta, por lo tanto, descartar, ¿cierto?, cualquier acción hoy día es una irresponsabilidad. Al revés, lo que tenemos que hacer es colaborar y buscar todos los antecedentes para poder perseguir a los responsables. Y por eso se pidió una ampliación del plazo de detención de uno de las personas detenidas para efectos de poder vincular y ver las aristas respectivas que se puedan relacionar con el asesinato del sargento Benavides. Sí, señor Urquizar, estaba leyendo declaraciones acá también del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. Él dijo en horas de más o menos al mediodía, dijo a los políticos, entre los cuales me incluyo, hemos terminado siendo cómplices activos de la violencia en la Araucanía. ¿Cree usted que la política ha sido cómplice activa de la violencia en la Araucanía? ¿Las autoridades políticas, el Poder Legislativo, por ejemplo? Acá hay un principio político que es de la máxima prioridad y la máxima eh, prioridad, ¿cierto? ¿Y cuál es el principio político? Es que la violencia no puede legitimarse como método de acción política. Y esa base, que es un principio de orden social, democrático, no ha sido apoyado y no ha sido avalado por toda la clase política. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, el llamado que hemos hecho como gobierno desde el principio es que este tipo de hechos tiene que condenarse por toda la clase política. Y nadie, por muy legítima que sea su causa, ¿cierto?, puede andar ya sea matando personas, afectando su integridad física y psíquica, su derecho a ¿Señor propiedad, Urquizar? o incluso colegios, Sí, iglesias, ¿cierto?, como hemos visto sí. por las partes de las orgánicas radicalizadas y terroristas. Sí, solamente un punto, porque yo por lo menos infiero de las palabras del diputado Paulsen que aquí más que todo apunta al trabajo legislativo, a la cantidad de proyectos que hace mucho tiempo se han presentado. Cada vez que ocurre un episodio de violencia dramático en la Araucanía se han presentado proyectos, sea un carabinero muerto, sea un comunero fallecido, siempre se presentan proyectos, la idea de legislar, y al final quedamos y seguimos en el mismo punto. Yo creo que apunta más ahí claramente que al tema de la condena, porque aquí ya se necesitan, más que condenar, se necesita acción, y es lo que no se ha visto. Andrés, sí, yo creo que hay dos líneas. Una línea, ¿cierto?, es que no puede legitimarse la violencia como método de acción política, y otra línea, por cierto, es el Congreso Nacional. Hoy día tenemos una agenda de seguridad legislativa de la Macrozona Sur, y esa agenda legislativa de la Macrozona Sur tiene
9 proyectos de ley y los 9 proyectos de ley aún, ¿cierto? No hay ninguno, ¿cierto?, que salga a la luz propiamente tal para poder materializar la seguridad en la macrozona sur. En promedio llevan más de 600 días, ¿cierto?, de tramitación, y esos 600 días de tramitación hay algunos que llegan incluso más de 2.700 días, como el de control de armas o el de movilización del sistema de inteligencia, que lleva 864 días, y en virtud de eso obviamente vemos una lentitud de la tramitación legislativa y por lo tanto nosotros como gobierno que hemos hecho poner las urgencias respectivas para efectos de que se tramiten a la mayor celeridad, y esa celeridad, como lo dijo el fiscal nacional hace unas semanas en la cuenta pública, se requieren más herramientas para las policías, se requieren más facultades legales también para el Ministerio Público y así perseguir, y no solo perseguir, sino también encontrar a los responsables para efectos de la mayor seguridad en la macrozona sur. Señor Urquiza, uno va viendo y uno va mirando un poco también el calendario. Cada 2-3 meses ocurren estos episodios. Recuerda que cuando conversamos la última vez, cuando ocurrió el lamentable atentado contra nuestros compañeros de labores, Iván Núñez, Esteban Sánchez. Uno recuerda también en noviembre, octubre, cuando sucedió lo del cabo Naín, el lamentable desenlace, en el hecho que le terminó con la vida del cabo Naín. Y uno ve, señor Urquiza, que se lanzan ideas, proyectos, asambleas, agendas, y seguimos en el mismo punto. Como que ahora, ¿qué puede cambiar ahora respecto a todos los anuncios de meses anteriores? Como que uno siente que esto es un lamentable déjà vu que se repite y se repite. Sí, lo primero es que tenemos que entender en virtud del que estamos enfrente, ¿cierto? Acá no estamos enfrente de la delincuencia común. La delincuencia común, cuando el Estado actúa, se inhibe. Cuando estamos frente a orgánicas radicalizadas y terroristas, cuando el Estado actúa, las orgánicas radicalizadas y terroristas lo que hacen es reaccionar, ¿cierto? Y es en esa reacción, ¿cierto?, que se produce una serie de hechos que obviamente son extremadamente lamentables, pero estamos trabajando coordinadamente con las policías, con las Fuerzas Armadas, con las intendencias respectivas, con la Fiscalía, ¿cierto?, para prevenir, pero no solo para prevenir, sino también perseguir en base también a la información de inteligencia que nos está llegando día a día, ¿cierto?, al respecto. ¿Significa que estamos bien? ¿Significa que ya no hay nada que hacer? Obvio que no. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir, ¿cierto?, haciendo los mayores esfuerzos para poder darle lo que la gente espera, ¿cierto?, que es la seguridad en la macrozona sur. Señor Urquiza, también se vuelve a plantear otra idea que es repetitiva, porque muchos dicen, a ver, por ejemplo, respecto a las atribuciones que pueda tener usted como autoridad, ¿cuáles son las reales atribuciones? ¿Qué es lo que puede hacer realmente para poder cambiar la situación? Y muchos han puesto nuevamente en la discusión de que se proponga una figura bastante más robusta, casi un ministro, como un ministro del Interior, un ministro de Defensa, un ministro que se dedique exclusivamente al tema de la Araucanía. ¿Es un tema del rango de la autoridad que apunta a trabajar el tema de la Araucanía? ¿Usted cuenta con las suficientes atribuciones para poder coordinar, para poder mandatar, para poder intentar cambiar la suerte de la región? Lo primero, que esto no es el rol de una sola persona. Esto es un rol de Estado. Acá se requiere, ¿cierto?, la colaboración, y no solo la colaboración, sino el trabajo en equipo de un conjunto de instituciones. Acá está el gobierno, pero también está la Fiscalía, también está el Poder Judicial, está también el Congreso Nacional y, por cierto, están las policías, están las Fuerzas Armadas. Y desde esa perspectiva es ese trabajo en conjunto, ese trabajo colaborativo, con una sola misión, que es darle la seguridad a las personas de la macrozona sur, la que tiene que hacerse patente, y en eso están todas las potestades, está toda la voluntad y está toda la colaboración para seguir trabajando para alcanzar ese objetivo. ¿Usted cree que por ejemplo, si uno cruza este tema, lo que está sucediendo en la Araucanía, con la discusión, por ejemplo, que se va a llevar, claro, va muy lejos de lo que es su trabajo, pero la discusión que se está llevando y se va a llevar de la Convención Constitucional, con la inclusión de pueblos originarios, de 17 convencionales, la inclusión y la importancia que tiene la discusión sobre la relación del Estado con nuestros pueblos originarios, ¿eso pueda cambiar la situación en la macrozona sur, o esto definitivamente va por otro lado?
Acá son dos cosas distintas. Ya. Una cosa es el pueblo mapuche, que es el pueblo mapuche, es un pueblo pacífico, un pueblo esforzado, un pueblo honrado, un pueblo trabajador, ¿cierto? Que requiere un reconocimiento cultural, económico y social, ¿cierto? En la sociedad chilena, y en eso no hay ninguna duda. Y otra cosa es la violencia. Acá se ejerce violencia, acá se atemoriza a las personas con objeto de revertir decisiones judiciales, por ejemplo, de Luis Traramil, que mató está en prisión preventiva por la muerte, ¿cierto?, de el cabo Naín, o de Emilio Bierko por 850 kilos de pasta base. Es eso lo que está detrás, ¿cierto? Y acá no importa, y no es realmente relevante, ¿cierto?, cuál es el sexo, la etnia, o cuál es la nacionalidad del que comete el atentado terrorista o delincuencial, sino que es la víctima, donde tenemos víctimas mapuche y no mapuche, donde tenemos niños que se le han quemado las escuelas, donde tenemos personas que se le han quemado la iglesia evangélica y católica, donde tenemos personas, ¿cierto?, que se le ha afectado la libertad de prensa y el libre ejercicio de su rol periodístico, donde tenemos personas que se le ha afectado la vida, como por ejemplo pasó con el sargento Benavides, y donde personas donde se les afecta diariamente su derecho de propiedad y su integridad física y psíquica. Eso es lo que importa y es a eso lo que estamos abocados, ¿cierto? Y no tiene nada que ver, no tiene una vinculación ni directa ni indirecta, ¿cierto?, con las legítimas demandas ancestrales que puede tener el pueblo mapuche. Acá estamos hablando de orgánicas radicalizadas, acá estamos hablando de orgánicas terroristas, y es contra eso que tiene que ir todo el peso del Estado y todo el peso de la ley. Por lo menos si uno revisa y cuantifica la cantidad de episodios de violencia rural, señor Urquizar, este año, por lo menos hasta abril, se había cuantificado 160% de crecimiento en cuanto a número en la región de la Araucanía. ¿Se perdió el control en la zona? Definitivamente, con este, una vez 160% de crecimiento, es porque la violencia está descontrolada. ¿No lo cree así? Mire, acá, y vuelvo a repetir, ¿cierto? Acá estamos frente a orgánicas radicalizadas y terroristas. La delincuencia común se inhibe frente a la acción del Estado. El Estado está actuando diariamente. Lo que estaba haciendo el sargento Albornoz, el sargento Benavides, perdón, ¿cierto?, ayer en los cortes de ruta era despejar, ¿cierto? ¿Pero qué pasa este año, señor Urquizar, que aumentan un 160% los casos de violencia rural? A eso hoy. ¿Qué pasa este 2021 que hay un aumento de ese nivel? Casi que se triplican los casos. Hay una mayor acción del Estado. Acá el Estado está actuando, los carabineros a diario, las Fuerzas Armadas a diario, ¿cierto?, están evitando, están no solo evitando, sino que están previniendo, ¿cierto?, una serie de hechos delictuales, y no solo delictuales, sino que de carácter terrorista. Pero, de todas formas, ¿cierto?, esta orgánica radicalizada y terrorista, a través del financiamiento del narcotráfico, a través del financiamiento del robo de madera, a través del financiamiento del tráfico de vehículos, y no solo tráfico de vehículos y robo de vehículos, sino que también del tráfico de armas, ¿cierto?, quieren y pretenden ejercer mayor control territorial, pero eso no lo vamos a permitir. Y el Estado está actuando diariamente para inhibir y darle seguridad a las personas. Señor Urquiza, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de los patrullajes mixtos que alguna vez se pretendieron hacer o se comenzaron a hacer en la región de la Araucanía? Y también si es que las policías deben estar apoyadas por el ejército. Recordemos que este famoso decreto 265 alguna vez se planteó nuevamente utilizarse en la región de la Araucanía. Ya ocurrió en el tema del trabajo fronterizo, que hay un apoyo logístico de transportes del ejército hacia las policías. ¿Es necesario aplicar este decreto? A ver, hoy día nos encontramos, ¿cierto?, en el marco de un estado de excepción constitucional, que es en virtud de la pandemia, que está desde el 18 de marzo del año pasado, ¿cierto?, y donde está no solo la policía de investigaciones o carabineros actuando, sino que también está el ejército y las Fuerzas Armadas en todo Chile, y en especial en la macrozona sur. Y desde esa perspectiva también se han implementado una serie de acciones preventivas para efectos de evitar, ¿cierto?, una serie de hechos delictuales y terroristas, y en eso está trabajando, por cierto, mancomunadamente el ejército, la Armada, por ejemplo, en el Biobío, y las distintas policías, ¿cierto?, para efectos de poder complementar y hacer una acción colaborativa. Y uno de esos efectos concretos, ¿cierto?, son los patrullajes mixtos que hoy día se siguen haciendo, y que, por cierto, han tenido no solo una excelente percepción desde la perspectiva de la ciudadanía, sino también desde la perspectiva de la inteligencia y el actual para efectos de prevenir
distintos hechos delictuales. Porque uno ve por lo menos, y se lo preguntaba antes, por los números en cuanto, por ejemplo, a delitos este año, este crecimiento del 160% que yo le mencionaba, la quema de colegios, la usurpación de terreno, la violencia que se ha visto este año. O sea, llama la atención el aumento, claro, usted lo decía en la fiscalización, pero también el aumento en la cantidad de casos. Por cierto, acá, y vuelvo a repetir, acá significa que ya hemos hecho toda la pega y que por lo tanto no tenemos nada más que hacer. No, existe una cantidad de actividades, ¿cierto?, de acciones que es necesario seguir implementando, profundizando y perfeccionando. Pero para eso necesitamos el apoyo del Estado en su conjunto. Acá no solo basta, ¿cierto?, con las policías, con las Fuerzas Armadas o con el gobierno, sino que necesitamos la voluntad, y no solo la voluntad, sino que la celeridad del Congreso Nacional en estas 9 medidas, estos 9 proyectos de ley que forman parte de la macrozona sur. Necesitamos también un trabajo mancomunado con la Fiscalía a través de las policías para poder no solo prevenir, sino que perseguir a los responsables y, por cierto, al Poder Judicial para condenarlos y que reciban la pena que en justicia corresponde. ¿Y el Estado en su conjunto, cree usted? El Estado hablando del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las mismas policías. ¿El Estado ha dado el ancho en la zona? El Estado tiene que seguir trabajando, profundizar y mejorar sustantivamente para darle más seguridad a las personas de la macrozona sur. O sea, recoge sus palabras que no ha dado el ancho. Tiene que mejorar sustantivamente el Estado en su conjunto. Pablo Urquiza, coordinador de la macrozona sur, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, que esté bien.